Profesor Pedro, buenas noches. Mi nombre es Rosa Velázquez Ríos. Soy de la filial de Abancay, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica del cuarto semestre. Mi tema que voy a tratar es fragmentación del ADN espermático. Bueno, el presente trabajo que voy a presentar tiene como objetivo conocer los mecanismos genéticos como la fragmentación del ADN espermático e infertilidad masculina y su impacto en el estudio del mismo. Ahora, la integridad del ADN de los espermatozoides es un indicador importante de la fertilidad, en la cual se utiliza para evaluar, junto al espermatograma, la calidad de la muestra seminal. Un alto nivel de fragmentación del ADN en espermatozoides puede presentar una causa de la infertilidad y están estrechamente correlacionados en las tasas de aborto espontáneo y embarazo. La infertilidad masculina continúa siendo una patología problemática, por lo que la posibilidad de introducir en la andrología ensayos que aporten al diagnóstico y pronóstico de los varones con problemas reproductivos ayudaría a resolver algunas interrogantes que todavía aparecen en el estudio de las parejas que consultan por infertilidad. El propósito de este trabajo de revisión es describir algunos aspectos de intereses relacionados con la alteración en la integridad del ADN espermático. Fragmentación del ADN. La transferencia de la molécula del ADN íntegra e intacta desde el espermatozoide al óvulo es esencial para conseguir la gestación de un individuo normal. Cuando ocurren interrogaciones en las cadenas simples o dobles del ADN que alteran la transmisión, conservación o expresión de la información genética, se reproducen la fragmentación y en dependencia de tipo de daño y la capacidad reparadora del ovocito. Así será probabilidad de que se reproduzca un embarazo a término. Aquí vemos dos imágenes, el ADN espermático íntegro en la primera y en la segunda es el ADN espermático fragmentado. Se ve la diferencia en las imágenes. El impacto que tiene el daño del ADN dependerá del tipo de daño, de cadenas simples o dobles, de la región del genoma afectado, intrones o exones, y la habilidad del ovocito para repararlo antes de iniciar la primera división mitótica. El tema es particularmente relevante en el área de la reproducción asistida de alta complejidad, en la que frecuentemente se saltea la barrera de selección natural, generando justificada preocupación en lo referente a la seguridad de utilizar espermatozoides con daño en su ADN. Igual vemos dos imágenes con diferencias de fragmentación simple de ADN y fragmentación de ADN doble. Metodología de evaluación de ADN espermático. Dentro de los más utilizados se describen aquellos para detectar las rupturas tanto de cadena sencilla como de cadena doble y las que miden la capacidad de la cromatina y en particular del ADN para desnaturalizarse frente a determinados tratamientos. La fragmentación de ADN espermático se define como el porcentaje de espermatozoides en el ADN fragmentado,
con respecto al total de los espermatozoides analizados y los valores se informan como el if. Este se utiliza como un factor pronóstico independiente de fertilidad y muestra estrecha relación en el potencial de fertilización del espermatozoide. Las metodologías de evaluación del ADN espermático. Bueno, para evaluar la fragmentación del ADN espermático se han desarrollado métodos directos e indirectos. Los métodos directos incluyen la técnica de túnel, terminal exonuclear, transferarse, y en los ensayos comenta con un pH neutro. Y en los indirectos comprenden de la prueba dispersión de la cromatina espermática, el ensayo de la estructura de la cromatina espermática, el ensayo de naranja acridina y el ensayo cometa con pH alcalino. Los métodos indirectos requieren un paso previo de desnaturalización a pH ácido alcalino para detectar la lesión del ADN. De esta forma, los métodos directos determinan el daño real, mientras que los indirectos el daño potencial del ADN, aunque estas técnicas pueden mostrar correlación entre sí. La técnica del túnel. La técnica del túnel requiere de la enzima transferasa deoxinucleoide terminal para marcar el extremo libre 3 del ADN. Esta técnica es capaz de detectar roturas de la cadena simple y doble de ADN y puede analizarse por microscopio de fluorescencia o citometría de flujo. Su sensibilidad aumenta con el uso de titiotretiol como un paso adicional antes de la incubación de la enzima. El ensayo del cometa es un ensayo que se utiliza electroforesis con gel de células individuales. En este caso, cuantifica las cadenas rotas del ADN de cada espermatozoide. En el campo electroforético, las hebras rotas del ADN se separan del núcleo y migran diferencialmente hacia el ánodo, según la masa fragmento de aquí, que se conoce como cola de cometa. Con esta técnica podemos detectar la ruptura de cadena doble del ADN cuando se realiza en condiciones neutras, o con rupturas de cadena simple o sitios alcalilabilis en condiciones alcalinas. Aquí vemos una imagen con el ensayo del cometa. El siguiente ensayo de la estructura de la cromatina espermática. Bueno, este ensayo evalúa la susceptibilidad del ADN espermático en su desnaturalización. Después de utilizar algún tratamiento ácido, se determina como el colorante AO que permite fluorescencia verde cuando se intercala en el ADN, o cadena doble y fluorescencia roja. En el ADN de cadena sencilla, la lectura se realiza como citometría de flujo y pueden contarse entre 5.000 a 10.000 espermatozoides en pocos segundos, mediante el programa específico de cómputo para el ensayo de la estructura de la cromatina espermática. Es posible categorizar la relación de espermatozoides verdes y rojos,
de donde se obtiene el índice de fragmentación de ADN, representado por el porcentaje de espermatozoides rojos. Aquí la prueba de dispersación de la cromatina espermática. Bueno, esta técnica es actualmente comercializada en forma de equipo. La técnica se basa en el principio del ADN fragmentado, no produce el halo característico de sus formas helicoidales, observadas en los espermatozoides con ADN no fragmentados. Otro de los ensayos es el de naranja de acrinada. Bueno, este ensayo de naranja de acridina se desarrolla como una alternativa más simple de evaluación-fragmentación del ADN espermático por microscopio de fluorescencia en lugar de citometría o flujo. Aunque su principio es similar en el ensayo de la estructura de la cromatina espermática, existe demasiada subjetividad de analizador en la capacidad de diferenciar la fluorescencia rojo y verde, debido a la gama de colores intermedios que aparecen en la prueba. Un estudio comparativo con otras técnicas como el túnel y el ensayo de la estructura de la cromatina espermática cuestiona el valor clínico del ensayo de la naranja de acridina. Mecanismo fragmentación del ADN. El daño del ADN inducido por la radioterapia y quimioterapia. Bueno, la exposición a la quimioterapia y la radioterapia también pueden inducir a fragmentación del ADN de los espermatozoides. En general se cree que los tratamientos de cáncer afectan negativamente a la fertilidad masculina y a la reproducción del esperma. Surge de los efectos citológicos de la quimioterapia o la radioterapia sobre el epitelio y el espermatogénico. Aunque el examen, según Morris en el 2002, su examen específico de ADN del esperma ha sido limitado en pacientes con cáncer. Un estudio reciente en colaboración, ¿no?, han encontrado que la integridad y la compactación del ADN del esperma se ve afectada en pacientes con cáncer testicular o linfoma antes de la quimioterapia. El daño del ADN inducido por sustancias tóxicas ambientales. En diversas publicaciones demuestran la influencia de determinados factores ambientales podrían dar lugar al inicio del estrés oxidativo. Un incremento de estrés oxidativo se ha relacionado con actividades laborales e inhaladoras. Al contacto con insecticidas, exposiciones a estireno, exposición a altas temperaturas, tratamiento en agentes quimioterapéuticos para curar a pacientes con cáncer y exposiciones a radiaciones electromagnéticas. Activación de caspasas y endonucleasas. La activación de las caspasas y endonucleasas espermáticas por las radicales de oxígeno y otros factores físico-químicos también pueden inducir la fragmentación del ADN de los espermatozoides. Hay estudios previos indicados que la exposición de los espermatozoides de ratón a 40 grados dan como resultado un aumento significativo en la fragmentación de ADN del esperma. Con eso concluiría con mi exposición. Muchas gracias.